Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy les vamos a presentar un programa sobre diplomacia. No la diplomacia clásica y tradicional, la que conducen los estados, sino les vamos a hablar de la importancia de la diplomacia parlamentaria, precisamente a raíz de la celebración de la primera reunión interparlamentaria México-Costa Rica que tuvo lugar en la ciudad de San José el pasado 22 y 23 de agosto. En este contexto vamos a tocar los siguientes ejes temáticos: la relevancia de la diplomacia parlamentaria, las claves de la relación México-Costa Rica y el posicionamiento regional e internacional que ha conseguido este país de Centroamérica. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional segmento fronterizo les vamos a platicar sobre la convergencia que tienen México y Costa Rica en la Conferencia Regional Migratoria. Acompáñenos. México y Costa Rica comparten 11 tratados bilaterales en cultura, ciencia y tecnología, así como instrumentos en procuración de justicia, además de participar en organizaciones internacionales y regionales. Por tal motivo, los días 22 y 23 de agosto de 2016, senadores y diputados de ambos países celebraron la primera reunión interparlamentaria México-Costa Rica, para lo cual se dieron cita en la ciudad de San José, abordando diversos temas como educación, turismo, innovación, además de procesos de integración regionales y cooperación con el fin de fortalecer sus vínculos bilaterales. Los legisladores coincidieron en impulsar su relación en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado en 2009 y de igual manera reconocieron la importancia de enfrentar retos comunes en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, con base en los logros alcanzados en 2015 con la adopción de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París en la COP21. Entre los principales acuerdos surgidos de esta primera reunión interparlamentaria México-Costa Rica están intercambiar experiencias sobre las políticas públicas diseñadas e implementadas para disminuir el calentamiento global, además de crear enfoques compartidos que permitan la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Asimismo, convinieron seguir fortaleciendo la colaboración parlamentaria bilateral mediante la organización de foros, seminarios y visitas recíprocas de cortesía de parlamentarios a México y Costa Rica, con el objetivo de profundizar en sus lazos de amistad, contribuir a la incorporación de la agenda bilateral sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales, detectar áreas de oportunidad de inversión, apoyar al fortalecimiento de los parlamentos y estimular la plena integración de la región. La democratización de la política exterior está siendo portadora de nuevos cambios y transformaciones en el siglo XXI. A la diplomacia corporativa y empresarial, a la diplomacia ciudadana y también a la subnacional, esta última es aquella que practican los gobiernos locales, se les debe de sumar la diplomacia parlamentaria que se estrecha entre los diferentes congresos del mundo a propósito de homogeneizar leyes para el beneficio ciudadano. Precisamente habría que colocar a la diplomacia parlamentaria como una herramienta coadyuvante y también complementaria de la diplomacia estatal, es decir, es un aliado de la diplomacia que conducen los estados y que también favorece los intereses nacionales. Senadora, ¿cuál es la importancia de la diplomacia parlamentaria y qué beneficios trae ello para los ciudadanos mexicanos? Bueno, primero diría que las fronteras son imaginarias, se convierten en políticas y después se convierten en conflictos. Yo creo que puede ser al revés, que las fronteras sean muy ligeras, que respetemos los valores fundamentales de cada nación y que podamos colaborar en resolver los conflictos que compartimos. Especialmente América Latina comparte una historia, hasta Panamá somos Mesoamérica, podríamos decirlo, ¿no? Desde Nayarit hasta allá somos una misma cultura y tenemos unas fronteras bárbaras y pues esta ruta migratoria con la idea de ir a Estados Unidos nos hace compartir problemática común y la diplomacia nos permite puntuar esos conflictos que tenemos, saber cómo podemos en lo común de los problemas acercar soluciones y el límite es qué acepta cada país, qué en función de sus valores, de su tradición. Y de sus intereses. Sí, claro.
todo lo que sea estrechar nexos entre las naciones siempre va a ser importante. Y de entrada, bueno, pues creo que era importante que se conozcan los legisladores, que compartan experiencias, que se conozcan los países, porque no deja de ser paradójico que estemos hablando de la primera reunión México-Costa Rica, ¿no? O sea, en virtud de que pues, son nuestros vecinos, o sea, Costa Rica es nuestro principal socio en Centroamérica. Entonces yo creo que es importante fortalecer esos nexos y bueno, pues los legisladores en términos generales tienen una visión de conjunto, porque muchas veces, pues cuando los embajadores o incluso los ministros de comercio, yo creo que los legisladores tienen toda una visión más amplia y yo creo que la diplomacia parlamentaria puede puede coadyuvar mucho en fortalecer nexos, especialmente con vecinos importantes como son y socios como son los costarricenses, ¿no? Es necesaria la participación parlamentaria de los países, sobre todo porque tradicionalmente México ha sido el líder en Latinoamérica y en Centroamérica. La influencia de México con los países hermanos ha sido decisiva para el rumbo que han estado tomando. Muchos de ellos ahora un poco más avanzados que nosotros. En el marco de la diplomacia parlamentaria que practica México, una cita clave tuvo lugar cuando se celebró la primera reunión interparlamentaria entre México y Costa Rica en la ciudad de San José los pasados 22 y 23 de agosto, en donde legisladores de ambos países analizaron las áreas potenciales de cooperación bilateral y estrecharon el diálogo sobre una cascada de temas de interés compartido. La agenda bilateral en su dimensión legislativa abordó la cooperación en materia de seguridad, economía, educación, innovación, derechos humanos, así como los procesos de integración regional. Impulsar la homologación de leyes nacionales, la elaboración de leyes marco y alcanzar una armonización jurídica de Centroamérica se antoja un paso clave de la integración regional y una forma de asegurar la eficacia en la toma de decisiones. ¿Qué acuerdos fueron establecidos en la primera reunión interparlamentaria México-Costa Rica? Bueno, declaramos nuestro compromiso bilateral, nuestro respeto a la idiosincrasia, a los límites de cada país, a las diferencias que tenemos. Es un país pequeño de 4,5 millones de gente, nosotros tenemos ya 120, es un país que tiene una tradición cultural democrática que nosotros no tenemos, la estamos tratando de construir. Y lo que hicimos fue, bueno, también declaramos nuestro interés recíproco en trabajar sobre los temas que pusimos sobre la mesa y sobre otros temas. Visitamos, te diría, además de la reunión formal, nuestra declaración formal, nos invitaron a su reunión de parlamento, es una asamblea de 57 personas. La presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe, Mariana, tuvo un mensaje para la asamblea. Después visitamos al presidente en turno y visitamos a la ministra de Justicia para ahondar sobre este tema del narcotráfico que ellos no tenían y que ahora están, quisiéramos no decir que rebasados, y mostró mucho interés en saber qué vamos a hacer. Ahora con esta globalización estamos avanzando, por ejemplo, a leyes marco sobre nuestra problemática común, que claro, en cada país no es vinculante, pero en cada país, al ir poniendo sobre la mesa problemáticas comunes o que compartimos. Sí, o sea, abonamos a la convergencia de criterios, ¿no? Y de políticas más adelante. Y lo traemos a nuestros países, nosotros en el ámbito parlamentario podemos convertirlas en ley. Este caso de Costa Rica tiene que ver con una profunda hermandad que existe, que sienten los costarricenses con México, lo ven como un hermano mayor, les preocupa todo y están al pendiente de nosotros también, pero para ellos es muy importante la relación interparlamentaria que existe entre Costa Rica y México. El intercambio fundamental que México tiene con la República de Costa Rica es en materia de educación, en materia de turismo, en materia de seguridad y de innovación.
México debería de aprender de Costa Rica en materia educativa. Se trata del país centroamericano que cuenta con el sistema educativo mejor posicionado de la región. Recordemos que a mediados del siglo pasado Costa Rica decidió abolir su ejército, una medida de gran calado que les permitió destinar mayores recursos a los sectores sociales, educativo y salud. De acuerdo con varios informes internacionales, Costa Rica invierte 4 veces más en educación que toda Centroamérica junta. Mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua gastan 800 millones de dólares en sus fuerzas militares, Costa Rica invierte 3.667 millones de dólares en educación. Es un tema histórico en las dos naciones porque pues, Costa Rica es de los países que le da una gran importancia a la educación. De hecho, la sede de la Universidad Centroamericana está en Costa Rica, ¿no? La UCA, que es importante universidad. O sea, Costa Rica siempre le ha dado gran relevancia y destaca mucho la seriedad y el potencial académico de Costa Rica, ¿no? Que son universidades que están muy abocadas al estudio, ¿no? Que ahí nunca va a saberse de problemas políticos fuertes, sino que son universidades y en general Costa Rica pues se dedica mucho a la educación. Entonces es un tema relevante per se, ¿no? Uno de los principales acuerdos tomados en la primera reunión interparlamentaria México-Costa Rica estuvo relacionado con el tema educativo. ¿Cuáles han sido las coincidencias entre ambos países y qué papel está jugando la diplomacia parlamentaria para seguir estrechando las relaciones? En educación tienen muchas cosas que compartir con nosotros. También hacen evaluación, también se someten a las evaluaciones PISA y otras de estándares internacionales. La verdad es que si hoy nuestras competencia, nuestro tema laboral, nuestro intercambio de bienes, de profesiones, de personas es en el ámbito global, pues sí que estandarizar por lo menos hasta dónde queremos llegar en la generación de competencias de la gente que estudia para poder competir en un trabajo, es importante que podamos aprender esas partes. Más del 8% del Producto Interno Bruto lo dedican a apoyar la educación. Como usted sabe, allá fue abolido el ejército y ese presupuesto que había para las Fuerzas Armadas lo ocupan actualmente para la educación, para fortalecer la educación. E inclusive ellos tienen el sistema de alimento completo para los estudiantes de la escuela pública en Costa Rica. Creo que es algo que ellos han podido avanzar un poco más que nosotros. Y desde luego también tienen problemas como los nuestros, similares, con el magisterio, en razón de que han reducido los salarios. Ellos se ven reducidos en sus salarios, derivado de la gran deuda que tiene Costa Rica. En materia de seguridad, México y Costa Rica también debatieron en su primera reunión interparlamentaria diversos aspectos de la seguridad. Por ejemplo, hoy estuvo todo el tema de la reforma a los sistemas penitenciarios y las políticas carcelarias. Es decir, la sobrepoblación de las cárceles, las condiciones de vida de los reos y la criminalización en el uso de las drogas fueron temas debatidos por los legisladores de ambos países. Habría que recordar que Costa Rica es un país referente en América Latina sobre este tema, pues ha hecho diversas reformas a los sistemas carcelarios y también destaca su posicionamiento en cuanto a la reinserción social de estas personas. Que cada vez más compartimos problemas, el problema de narcotráfico, de delincuencia, las cárceles, ¿no? El tema de las cárceles fue importante porque compartimos el problema de la sobresaturación, de que se han vuelto universidades del crimen. Entonces se habla de una cárcel más humana, que realmente rehabilite, ¿verdad? Y no que se vuelva un problema en sí mismo. Traen el propósito de hacer una revisión de cada uno de los presos para ver si hacen una ley de amnistía o algo parecido que permita que aquellos procesos rezagados, que de esos conocemos mucho aquí en México,
de presos que viven años y años y no son sentenciados, o el que estuvo parado en el lugar equivocado y está cubriendo ahí cárcel sin una condena, o el que se robó un pan para darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, casos como esos que pudieran ser revisados, ellos van a hacerlo para poder liberar a todos los presos que no deben estar en las cárceles, cosa que no ha gustado a un sector de la población, porque piensan que cómo van a soltar de las cárceles a los presos. En México hay 8 penales federales que están en un esquema de asociación público-privada que tendría que darnos lecciones. Cuando estás en un trabajo burócrata que hagas o no, cumplas o no las metas, te pagan porque es una serie de encadenamientos perversos o contaminados, es bien difícil cambiar las cosas. Cuando tu contrato depende de palomita o tache, pues vas quedando en la norma, y si bien no podríamos decir todas han de ser público-privadas y todas las público-privadas garantizan, el primer aprendizaje es que hay indicadores de cumplimientos, desde la ropa limpia, el espacio limpio, la comida pertinente, actividades, claro. Hoy con nuestra ley de ejecución de sanciones estamos hablando de que las gentes retenidas tienen que tener actividades educativas, laborales, aunque ese es un tema que no puedes forzar. Si alguien te dice yo no quiero trabajar, pues no me haces trabajar. Pero ya está en nuestro modelo que aprobamos recién este año y causó polémica el tema, pero de repente tú dices, sí, es que las cárceles tienen que ser humanistas. Nadie dice que no, todos tenemos que apostar por una cárcel humanista, pero queremos saber cómo, porque hay una cárcel, la que sigue, hay hacinamiento, hay autogobierno adentro, hay violación a sus espacios, a su vida, etcétera. Entonces, el tema es encontrar cómo, no qué. Yo creo que el primer acuerdo es elemental, fundamental y sine qua non. Los derechos humanos tienen que respetarse. Las relaciones México-Costa Rica son amplias y variadas. Comercio, educación, medio ambiente, cultura y cooperación científica y técnica forman parte de los ingredientes de una agenda de trabajo ordenada y disciplinada en el tiempo. Dentro de los rubros económicos destaca el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y Costa Rica en 1994, que después fue actualizado bajo el marco y el contexto del Tratado Único con Centroamérica, además de ya gozar entre ambos países una asociación estratégica que tiene el propósito de profundizar el diálogo político, los vínculos económicos y comerciales y la cooperación regional y multilateral. En efecto, todo este armazón jurídico e institucional debe de ser aprovechado por parte de la diplomacia parlamentaria para seguir contribuyendo a las relaciones bilaterales. Hay que recordar que coincidentemente al NAFTA, que es universalmente conocido, poca gente que también sabe que en ese año firmamos un tratado de libre comercio con Costa Rica. Y bueno, pues sí se le ha sacado un gran provecho, porque pensemos que antes de la firma de este tratado, el comercio entre ambos ascendía a 122 millones de dólares, y ahorita estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces yo creo que hay un marco jurídico ya importante que se ha ido puliendo. Hay un acuerdo de asociación estratégica firmado en el 2009, que en realidad entró en operación hasta el 2011, aunque es hasta el 2012 cuando se da la primera reunión del Consejo que opera esta asociación. Y también hay que recordar este tratado de libre comercio único con los países de Centroamérica, ¿no? Y bueno, obviamente ellos son un poco autosuficientes porque su misma geografía les permite ser autosuficientes con todos sus alimentos, frutas y demás exóticas. Inclusive ellos exportan hacia algunos países europeos parte de su producción
en frutos exóticos que tienen, por ejemplo, ¿no? Tienen ahí una producción de piña que le llaman la piña oro, que es una piña pequeña, pero que la han moldeado a que sea un producto de muy buena calidad y de exportación y de un gran consumo nacional también. Ese tema del comercio y la libertad y yo diría la cooperación y complementariedad en el comercio, debemos tenerlo muy claro. Costa Rica acaba de cambiar de gobierno. Después de la alternancia bipartidista entra un gobierno que se dice más ciudadano, y yo me encontré, yo soy michoacana, así que me encontré que desde 5 de mayo de 2015 no dejan entrar aguacate mexicano, ¿no? Y tú dices, a ver, espérense, ¿qué es lo que pasó? El pretexto o es que hay un virus o no sé qué, la mancha del sol. El tema es que no dejan entrar al aguacate michoacano, y cuando tú dices, a ver, vamos a entrar al libre comercio, vamos a cooperar, ¿cuáles son las reglas? La regla es proteccionismo, mientras yo crezco no dejo entrar al que... yo digo, para México, mira, el aguacate tiene mercado en todo el mundo, ¿no? Pero si dejamos, por ejemplo, que esto pase, pues al rato nos van a cerrar la puerta con X, Y, Z, y creo que ahí es donde hay que tener las reglas muy claras de en qué consiste un tratado de libre comercio, cómo nos integramos. En el marco de la Alianza del Pacífico y de una crisis mayúscula del Mercosur, Costa Rica está buscando adherirse a este esquema de integración regional. México, Chile, Perú y Colombia suman casi el 50% del comercio exterior de América Latina y concentran el 44% del total de los flujos de inversión extranjera en la región. Con esto en mente, Costa Rica, que es un estado observador de la Alianza del Pacífico, ha abierto un debate sobre la conveniencia de sumarse a este bloque económico regional. Con voces en contra se posiciona la Cámara Nacional de Agricultura, quien advirtió que se pudieran perder hasta 500,000 empleos directos en el sector agropecuario, con afectaciones a las industrias aceiteras, lácteas y arroceras. Por otro lado, el presidente ha señalado que la adhesión tendrá que esperar hasta consensar una reforma fiscal ante la deuda pública y el déficit fiscal que siguen galopando. Hoy está gobernando un gobierno ciudadano, electo de la ciudadanía, sin embargo recibieron una gran deuda que es el problema principal que tienen en este momento. La gran deuda que le significa más allá del 25% del Producto Interno Bruto. Costa Rica es candidata para integrar la Alianza para el Pacífico, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto de gran relevancia en la geoeconomía y geopolítica de América Latina, porque como tú sabes bien, en América Latina se puede decir que hay dos grandes bloques, ¿no? Uno que está más orientado a China, que es el grupo del Mercosur, y otro más orientado hacia Estados Unidos, que es el grupo de la Alianza para el Pacífico, ¿no? Entonces son esos dos grandes bloques, entonces está dando un realineamiento geoeconómico que a final de cuentas también es geopolítico entre estos dos grandes bloques. ¿Quién va a tener mayor influencia en América Latina, China o Estados Unidos? Y de hecho también el Tratado Transpacífico que impulsa Estados Unidos es para contrarrestar la influencia de China, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Bueno, de hecho los requisitos generales para entrar a la alianza los cumple perfectamente Costa Rica, ¿no? Exigen pues, una cláusula democrática, ¿no? Exigen pues libre comercio, una economía de mercado, ¿no? Entonces yo creo que Costa Rica no va a tener problemas para ingresar a la Alianza para el Pacífico, que la va a enriquecer. México y Costa Rica han probado tener coincidencias y similitudes en temas como el cambio climático, es decir, su combate al calentamiento global, pero también en materia de agenda del desarrollo de cara al 2030. Recordemos el activismo de Cristiana Figueres en los temas relacionados con el calentamiento global, la aspirante que hoy contiende por el cargo de Secretaria General de Naciones Unidas ante la próxima despedida de Ban Ki-moon.
Su liderazgo fue clave para alcanzar acuerdos vinculantes entre países industrializados y emergentes en la COP21 en París. En ese sentido, destaca la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica, que acentúa su compromiso con el planeta bajo el entramado de su Plan Nacional de Desarrollo y la Ley General del Cambio Climático en México, a propósito de regular las políticas de mitigación y adaptación, así como favorecer la transición hacia una economía verde y competitiva. En lo que corresponde al cambio climático, ellos están tomando previsiones para precisamente no deteriorar su entorno, su medio ambiente. Ellos le dan un gran valor a su geografía que tienen, que pues es una cordillera con los litorales de mar, el Océano Pacífico por un lado, el Océano Atlántico por el otro y una parte del Mar Caribe. Coadyuvar que los gobiernos cumplan con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que se plantearon 17 objetivos para el desarrollo sustentable, que se deben cumplir en el 2030. Los gobiernos, México, Costa Rica los firmaron, y son acuerdos como combatir la pobreza o el hambre cero, ¿no?, que es un propósito del desarrollo sustentable. Y por ejemplo, ahí fue importante la intervención de la senadora Calderón, que se está preparando un foro que es un frente parlamentario sobre el hambre. Entonces, aquí en México va a haber una reunión de ese foro del 8 al 12 de noviembre, si no me equivoco en las fechas. Entonces, es incorporar a los legisladores costarricenses en este tipo de actividades, ¿no? Además de que está lo que comentabas de la Cumbre de París para combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, comprometer también a los gobiernos en este tipo de acuerdos, ¿no? Yo estuve también en el Parlamento, en el grupo Mesoamérica contra el Hambre, que es parte de un grupo mayor del Frente Parlamentario contra el Hambre, y hablamos de un discurso más integracional o más colaborador, o tener criterios comunes para acabar con el hambre. Estamos hablando de defender la agricultura familiar, de volver a biofertilizantes, de cuidar la biodiversidad de las semillas, de apostar por los pequeños productores, las cadenas de valor y tal, pero, y eso es una problemática que tenemos en todos nuestros países, porque los tratados de libre comercio han favorecido a los grandes productores y nuestro país es beneficiario con sus grandes productores. Nuestra balanza comercial es buenísima en agropecuarios, pero los pequeños se siguen quedando pequeñitos. Entonces, bueno, en el discurso nosotros decimos, a ver, hacemos esta declaración, apostemos por la agricultura familiar, apostemos por defender la biodiversidad, si todos estamos de acuerdo. Pero volteas y dices, ¿y no hay aguacates mexicanos en Costa Rica? Creo que tenemos que ser muy claros, y que en ese tema, por ejemplo, la diplomacia mexicana tendría que también hablar claro. Otro tema de preocupación común entre México y Costa Rica dentro de la agenda parlamentaria es que se inscriben los temas de la migración, los desplazados, el asilo y el refugio. La crisis de los migrantes cubanos en Centroamérica y los varados en Costa Rica provocaron adoptar un enfoque regional para enfrentar el flujo masivo. Recordemos que a este problema se le suman las personas que huyen de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, niveles que según la ACNUR se han incrementado a dimensiones no vistas desde que los conflictos armados devastaron la región en la década de los 80. Tan solo en 2015, el número de solicitantes de asilo alcanzó los 110,000, lo que representó un incremento de 5 veces el número en 3 años. En esta ocasión no tocamos el tema, creo que es un tema de mucha profundidad en el que en los últimos años, por cierto, se ha trabajado, también en reglas comunes o en criterios, yo no diría reglas, sino criterios comunes para el respeto, el cuidado, el acompañamiento de los menores que viajan solos. En esta ocasión no lo tratamos nosotros. En realidad la fuente de la migración y de los niños no acompañados no es tanto Costa Rica, sino Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala,
que son los países que están nutriendo más de refugiados, de migrantes que van hacia Norteamérica. Y el narcotráfico como que incide más en esos países, más que en Costa Rica en sí mismo, ¿no? Pero sí pasa por Costa Rica necesariamente, ¿no? Porque está Panamá, ¿no? Entonces, a fuerza Costa Rica es un lugar de paso. México y Costa Rica presentan una cartera de afinidades también en materia de política exterior. Ahí tenemos un activismo pues muy dinámico en diversos asuntos relacionados, por ejemplo, con el desarme, el cambio climático, el libre comercio y también elementos de la cooperación para el desarrollo. La Embajada de México en Costa Rica nos ha señalado que existe un 97% de coincidencias en las votaciones de organismos internacionales en donde tenemos representación común. Es decir, un enorme espacio de convergencia entre México y Costa Rica, dos países que realmente tienen una enorme vocación multilateralista, una oportunidad para que la diplomacia parlamentaria también se pueda profundizar en este sentido. Fue la primera reunión bilateral y es paradójico, estamos muy cerca de Costa Rica, además es un país demócrata por tradición que reconocemos y que es parte del paso hacia Estados Unidos de esta migración ya centenaria, y además Costa Rica tiene elecciones que dar, ¿no? No tiene ejército desde que fue a la paz. México participó en su pacificación después de una guerra civil, así que tú dices, bueno, es la primera, ¿qué pasó antes, no? Y algo que todos pidieron es que se mantenga la relación México-Costa Rica. Es importante que el gobierno de la República retome ese liderazgo que ellos sienten que les hace falta, se sienten un poco aislados de México y ellos tienen una profunda esperanza y confianza en que se retome el liderazgo que se ha tenido. Costa Rica es un país clave de Centroamérica, pero de innegable importancia para los países de América Latina. Es un país que destaca por su democracia, una de las más robustas de la región, así como un poder suave que también sobresale en la esfera internacional. Sin un territorio extenso, sin ejército y con apenas una población que alcanza los 5 millones de personas o un poquito menos, es que a Costa Rica se le considera una potencia moral dentro de la comunidad internacional. Esto lo señalan politólogos y autores costarricenses. Pues hay que recordar que su política exterior está basada en la promoción y defensa de los derechos humanos, en la conservación del medio ambiente y también en su vocación pacifista. O sea, Costa Rica ha sido un país que ha distinguido de otros de Centroamérica por su estabilidad, ¿no? O sea, prácticamente desde la guerra civil que se integró la Federación Centroamericana, y te hablo de los tiempos de Francisco Morazán, ¿no? Estoy hablando de 1842. Costa Rica ha vivido un periodo de estabilidad hasta también otra guerra civil que hubo más en el siglo XX. Pero en realidad si algo distingue a Costa Rica es la estabilidad, la paz social, y por eso hasta cierto punto se le dice que es la Suiza de Centroamérica, por este rasgo de estabilidad y paz social, que quizás tenga sus raíces en la equidad. Costa Rica, a diferencia de otros países de Centroamérica, es un país muy equitativo, donde se ha reducido la pobreza y sobre todo las desigualdades, que es lo que más distingue a los países centroamericanos, incluyendo a México, ¿no? Que esas desigualdades sociales es pues la raíz de conflictos, y Costa Rica está ausente de eso, ¿no? Al grado de que no tiene un ejército. O sea, es algo, sí hay una Guardia Nacional, pero no es un ejército, ¿no? Nada más para situaciones de emergencias, cosas así, ¿no? Entonces es algo que distingue a Costa Rica, y eso pues le da a nivel regional y latinoamericano le da una gran autoridad moral. Costa Rica se ubica en el segundo lugar del ranking regional sobre el Índice de Desarrollo Democrático que elabora cada año la Fundación Konrad Adenauer junto con otras instituciones. En la esfera de la democracia destacan sus capacidades en materia de derechos políticos y civiles, su calidad institucional
y la eficiencia política y económica que generan bienestar en sus ciudadanos. Libertad de prensa, rendición de cuentas y defensa de los derechos humanos son parte de los ingredientes que la califican con una alta calidad democrática. Debemos de recordar que Costa Rica es país sede de diversas instancias regionales. Destaca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde 1979 se ubica en la ciudad de San José, y la elección de la costarricense Elizabeth Odio Benito como jueza de la Corte para el periodo 2016-2021. Simplemente pensemos Nicaragua, ¿no? Que está en un proceso muy crítico, donde se está hablando incluso de una dictadura, de que va a haber elecciones de estados, de un fraude electoral, ¿no? Entonces, mientras que hay otros países que todavía están sufriendo crisis políticas muy graves, Costa Rica no. Y por lo mismo, y si tú le unes estabilidad social, paz, desarrollo equitativo, crecimiento económico, pues a Costa Rica es un país que tiene todo para ser un país emergente, ¿no? A considerarlo, ¿no? A nivel mundial. Aunado a su enorme tradición democrática, Costa Rica es una nación con vocación pacífica y con una enorme tendencia para favorecer los procesos del desarme y no proliferación. Considerado un país que tiene más maestros que policías, recordemos la abolición de la pena de muerte en 1882 y la proscripción de su ejército en 1948, medidas que lo han llevado a posicionarse como una nación modelo y que ha logrado conquistar niveles muy altos de desarrollo humano. Dentro de su activismo pacifista también destaca su rechazo a la proliferación de armas nucleares y la negativa de justificar la posesión de otras armas de destrucción masiva. Costa Rica pues, es una potencia turística, o sea, después de México, es Costa Rica una potencia turística a nivel latinoamericano, y no es decir poca cosa, ¿no? O sea, pensemos, bueno, el turismo ya es más importante en Costa Rica que el café y que el plátano, por ejemplo. Costa Rica ocupa el lugar 44 a nivel mundial de turismo, México ya está en el 90. Pero, por ejemplo, en intercambio de turistas, entre México y Costa Rica vienen 70,000, van 70,000 mexicanos a Costa Rica y vienen 80,000 costarricenses a México. Entonces, digamos, tenemos un superávit turístico nosotros, pero si lo vemos en términos comerciales, nosotros tenemos déficit comercial con Costa Rica. La gran importancia que tiene el turismo mexicano en Costa Rica, ya cuentan con 3 líneas aéreas, pero la mayor parte del turismo es mexicano el que llega a Costa Rica. Y pues con su diversidad que tiene, su biodiversidad, su belleza natural, es el tema que han tocado y que pretenden recibir inversión para poderla diversificar más y aprovecharla. Costa Rica ha sido una nación impulsora del diálogo entre instituciones regionales. No obstante, la llegada del presidente Luis Guillermo Solís desprendió una petición para reformar el sistema de integración centroamericana, el llamado SICA. Frente a la crisis de migrantes cubanos varados en Costa Rica y la negativa de Guatemala, Belice y Nicaragua de permitir el tránsito por sus respectivos territorios, Costa Rica decidió suspender temporalmente su participación en esta instancia regional. Después de una serie de contratiempos y cabildeos por parte de Honduras y de su presidencia pro tempore, finalmente Costa Rica fue reincorporada al SICA bajo la declaración de Roatán y el compromiso de generar consensos y mayores resultados entre los países miembros. Exacto, ese de organismos preside la CELAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un país importante, que por eso llama la atención porque hasta ahora se hace la primera reunión, cuando yo creo que se debió haber hecho con mucha anticipación, con mucha anterioridad, ¿no? Considerando que hay un libre comercio desde hace más de 20 años, ¿no? Hay que mirar más hacia nuestros vecinos del sur, ¿no?
Casi todos sabemos de Estados Unidos, incluso de Europa, pero si preguntamos quién conoce Guatemala o quién conoce Costa Rica, pues muy poca gente, ¿no? O sea, estamos hablando de que van 70,000 turistas al año a Costa Rica, pues son muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mirar más hacia Centroamérica, hacia América Latina, ¿no? que son nuestros vecinos, nuestros hermanos, podemos decirlo así, nuestros socios comerciales, nuestros aliados políticos. Entonces yo creo que México debe tener, y aquí podemos decir que la diplomacia parlamentaria debe de cumplir, debe ser todavía más proactiva, debe incidir más en que los gobiernos pues, vean a Centroamérica como una región que es de influencia natural para México y que pues, hay otras potencias más bien que están interviniendo y están generando ruido, ¿no? Concretamente China, ¿no? Que quiere hacer un canal en Nicaragua y eso genera tensiones regionales, ¿no? Con Panamá propiamente, ¿no? Otro de los posicionamientos internacionales más destacados de Costa Rica están figurados en cuanto a su combate al cambio climático y la transición energética. Un activismo que probó resultados cuando Christiana Figueres se convirtió en secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, una gestión que le duró 6 años y que logró dar resultados vinculantes con un acuerdo entre las economías industrializadas y emergentes precisamente en la COP21 en París. Ahora este cargo está sustentado por la mexicana y ex canciller Patricia Espinosa. Por otro lado, recordemos que Christiana Figueres, pues hay que estar viendo su desempeño ahora en Naciones Unidas porque justamente está presentando su candidatura para ser secretaria general del máximo organismo a nivel internacional. Esta diplomacia parlamentaria es justamente para equilibrar, ¿no? Pienso que nos debe ayudar a equilibrar. Quiere decir que debemos de incentivar más las inversiones y el comercio con Costa Rica, más exportaciones, más inversiones, más créditos para equilibrar esa balanza, ¿no? Y de hecho, pues uno de los acuerdos de la interparlamentaria es que el próximo año se haga otra reunión, pero ahora en México. Entonces van a ir alternados. Y también el consejo de la asociación cada año se tiene que reunir. Ir a este foro interparlamentario de gran interés, de gran aprendizaje, para que sepamos también que no estamos equivocados al pretender que la educación en México sea lo número 1 para poder formar mejores ciudadanos. Te diría la gran disposición y ánimo de Costa Rica de que intercambiemos. Creo que hay fraternidad entre nosotros y ganas de construir juntos. Es un gobierno nuevo que creo que genera bastantes expectativas, pero ellos hacia nosotros también tienen expectativas grandes. Nos miramos de lejos y decimos, no estamos tan lejos, sigamos trabajando juntos. Esta recepción que hubo de un grupo parlamentario, porque fue un grupo pequeño, fuimos 5, diría plural, fue desde PT hasta PAN, Morena. Un grupo muy pequeño que pudo pasar a la Asamblea de Costa Rica. Creo que reconocen en nosotros un aliado para la paz, en estas contradicciones de la vida. Para el cambio climático, ¿no? Sí, y el compromiso de seguir trabajando juntos. Pasemos ahora con el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre la convergencia que tienen México y Costa Rica en materia de migración, porque ambos son países integrantes de la Conferencia Regional de Migración. Veamos. Derivado de un acuerdo de complementariedad entre los gobiernos de México y Costa Rica, al que siguieron sus parlamentos, en la década de los 80 el presidente Óscar Arias Sánchez observó el problema de la movilidad y de los niños no acompañados. Esto no es reciente, se remonta a las últimas 2 décadas, cuando la diplomacia mexicana
emprendió la ruta del Grupo Contadora para contener esa condición de inestabilidad en la región de Centroamérica. Después de Óscar Arias Sánchez, quien ganó el Premio Nobel de la Paz por esta y otras causas, pasaron 2 décadas para que a través de los parlamentos de ambos países se decidieran de una vez por todas abordar el tema de los niños no acompañados. Y es que esto no representa solamente, de acuerdo con la Confederación Regional de Migración, un problema para México o Costa Rica, en el cual también están inmersos, entre otras naciones, Honduras, El Salvador y Nicaragua. ¿Qué ocurre con los pequeños no acompañados? En su momento buscan la atención de servicios elementales como es la educación, y aquí en México por lo menos 350,000 de ellos, junto con sus padres de familia, decidieron permanecer ante una condición de adversidad en sus países de origen. Tal es el caso de Honduras particularmente. Una guerra intestina y familiar los arrojó a emigrar de su nación de origen y por ello, al no lograr el tránsito hacia la Unión Americana, concluyeron en la geografía mexicana o en lo que ellos denominan el no al otro lado del charco. A partir de los acuerdos que se suscriban de buena voluntad y posiblemente con el tiempo hasta vinculatorios, los parlamentarios mexicanos y los ticos o de Costa Rica pueden ver en el horizonte una salida a esta condición de adversidad, que también implica, ya como parte de este movimiento migratorio, problemas en el sector salud, problemas en el sector educativo y particularmente en los servicios de salud y la economía en su conjunto. Así que tienen que trabajar contrarreloj para que un tema que se viene arrastrando desde los 80 encuentre una salida finalmente en este 2016. Iniciemos con nuestro tradicional bloque legislativo de carácter internacional. Aquí los detalles de lo sucedido en materia internacional en el Congreso de la Unión, sobre todo en la Comisión Permanente. Veamos. Un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Esta presidencia, a nombre de la Comisión Permanente, se solidariza con el pueblo y el gobierno de la República Italiana, deseando que a la brevedad se restablezcan las condiciones en aquella ciudad y que los deudos de quienes han perdido la vida encuentren la resignación necesaria. Es urgente legislar en materia de desplazamiento interno. El primer paso es que se entienda qué es el fenómeno, explicó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, al recibir al relator especial de la ONU para tratar el tema sobre los derechos humanos de los desplazados internos. Sabemos que son muchos los fenómenos de desplazamiento forzado que se deben atender en el mundo. Sabemos que las crisis son apremiantes, que no dan descansos ni treguas, pero también sabemos que en México estamos en un muy buen momento para prevenir, para solucionar las causas y sobre todo, muy importante, para atender las consecuencias y poder apoyar a estas miles y miles de personas. Fueron casi 2 décadas que esperamos para que pudiera estar en nuestro país y escuchar a quizá la voz más autorizada y sensible, lo que en muchas partes del mundo y en México es un fenómeno cada vez más creciente, el desplazamiento interno forzado de personas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, destacó que la reforma constitucional en materia de asilos es un avance importante. Nos interesa a todos encontrar opciones. Y creo, como bien se ha dicho aquí, el primer tema, y usted lo expresó, lo primero es reconocer en dónde tenemos déficit o en dónde tenemos, por contra, áreas de oportunidad. Y para decirlo en sentido positivo, yo diría, esta es un área de oportunidad. El senador Fernando Yunes Márquez consideró que es necesario colocar el tema en el debate público. Este es uno de los temas fundamentales que tenemos que tratar hoy en México, digamos de manera muy puntual, el tema de los desplazados internos, sobre todo de periodistas, que además del grave problema social que tiene, pues es una violación a la libertad de expresión gravísima.
En su participación, el relator especial de la ONU dijo que este tema involucra directamente a los estados. Explicó que es necesario considerar a los desplazados como víctimas especiales. Las personas desplazadas internamente son víctimas especiales y debe haber respuestas específicas respecto a los desplazados internos como víctimas de desplazamiento. Y aconsejamos en este sentido contar con políticas específicas para desplazados internos y marcos legislativos específicos que correspondan a desplazados internos. No solo se requiere una ley, se necesitan estructuras que otorguen atención específica a las personas desplazadas y secretarías que los coordinen, detalló el relator de la ONU. Necesitan alimento, por lo tanto, necesitamos secretarías como la de Agricultura, necesitan vivienda, refugios, necesitan acceso a la salud reproductiva, esas secretarías deben estar involucradas, necesitan educación, la Secretaría de Educación debe estar involucrada, necesitan empleo y sostén. Por su parte, los senadores Manuel Cárdenas y Gerardo Flores destacaron la trascendencia de legislar sobre el tema. Nosotros saludamos y festejamos su visita y la vemos como el tiempo idóneo para seguir tratando y abordar el tema reconociéndonos en el problema y reconociéndose en nuestras capacidades para poderlo solucionar. Es muy importante que podamos trabajar en la construcción de un mejor andamiaje institucional y legal. Es evidente que es un tema que debe atenderse más en México. Después de la participación de los legisladores y el relator, se dio voz a representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de realizar diagnósticos en el tema de desplazados, internos por supuesto, y reconocer que delitos como la desaparición forzada tienen implicaciones en el sector. El tema de diagnóstico es esencial para saber no solo el tamaño del fenómeno, sino también para determinar las necesidades de protección, las cuales son indispensables. Sin ellas no podemos saber cuáles son esas necesidades. De las familias que ella acompaña han sido desplazadas forzadamente en razón de que familiares o cercanos, hijos o hijas de esa familia han sido desaparecidas y el terror que paraliza. Nosotros creemos que el Estado mexicano no ha podido o no ha querido proteger a su población de esa violencia y de ese conflicto, y en particular no ha querido atender a la población internamente desplazada. No tenemos una política integral nacional de atención a las víctimas del delito. Para poder compartir las experiencias y las recomendaciones sobre cómo pudiera ser esta ley y cómo ir avanzando con la misma. Así que nuestro mandato no únicamente tiene que ver con criticar a los estados, no, al contrario, es constructivo el ofrecer asistencia técnica a los estados sobre cómo pueden abordar esta problemática. Mónica, ha instalado formalmente el Grupo de Amistad México-Colombia, cuyo propósito es profundizar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Asistieron diputados federales y la embajadora colombiana en México, Patricia Cárdenas Santamaría, quienes coincidieron en fijar el tema de la seguridad como una prioridad en la agenda de trabajo. Otro de los puntos a considerarse es el análisis del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Yo creo que es el país que más asimila a México y bueno, pues a Colombia hay que aprenderle muchas cosas. Ha vivido unas cuestiones muy trascendentales en la historia, en cuestión de seguridad, y yo creo que hoy México pues tiene que aprender muchas cosas y implementar muchas acciones que ellos han tomado. Yo creo que hoy el tema más importante que tenemos que ver es el Tratado de Paz entre Colombia. Temas muy interesantes para trabajar bilateralmente, todo el tema de seguridad en Colombia, la experiencia que Colombia ha tenido en esta materia, el proceso de paz que hemos vivido también en el Congreso colombiano ha jugado un papel fundamental en toda esta construcción de paz y en todo el proyecto y en las mismas negociaciones de paz que se están desarrollando actualmente en La Habana. Tenemos temas de intercambios académicos, culturales. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musaldi. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición a las 19 horas por el canal del Congreso. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.